El arrepentimiento verdadero. Muy poco se habla del arrepentimiento y se da por sentado de que es algo automático, pero es importante que nosotros veamos este tema porque el arrepentimiento es crucial. El arrepentimiento fue lo que principalmente predicó nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos, dijo el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento tiene que ser de acuerdo a la falta que se haya cometido. Por ejemplo, si un esposo le habla mal a la esposa, tiene una discusión y solo le habló mal, no fue cortés con ella, con un ramo de flores puede resolver la situación. Pero si le fue infiel, el ramo de flores no va a servir para nada. Entonces, es importante, delante de Dios es igual. El arrepentimiento tiene que ser de acuerdo a la falta. Hay muchas personas que cometen pecado y vienen y dicen, no, yo me arrepiento después y no hay ningún problema, porque la Biblia dice lo siguiente, oigan esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Primera de Juan capítulo 1:9. Entonces, muchos falsos profetas dicen que con solo confesando nuestros pecados es suficiente para que Él nos perdone. No hablan de confesar los pecados arrepentidos, no hablan de humillarnos delante de Dios y por aquella falta que ha cometido. Sencillamente, entonces se ha convertido prácticamente en un deporte. La gente comete pecado, los confiesa y sigue pecando y no se aparta. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. No es solamente confesarlo, es arrepentirse, es humillarse delante de Dios y no volver a caer en aquello, porque con Dios no podemos jugar. Hay muchos que están camino al infierno por tratar de jugar con Dios, por no tomar a Dios en serio, porque piensan que Dios puede tener parte con el pecado y la Biblia dice que no es así. Dios es santo. Cuando David pecó contra Dios, no fue sencillo su restauración. Vamos a ver lo que escribió David por las cosas que él pasó. Dice así, esto está en Salmo 102, versículos 9 y 11. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. También dice en el Salmo 6, versículo 6, dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Entonces, David lloró y suplicó y se humilló delante del Señor para buscar su perdón. El hijo que él había tenido en pecado murió. David realmente fue duramente castigado por Dios y tuvo la maldición de que la espada no se apartó de su descendencia. Hubo muertos y en sus hijos y fue terrible el castigo que Dios le dio a David. Entonces, el pecado no es algo fácil que podamos pecar y venir delante de Dios. Señor, hice tal cosa. No, tenemos que humillarnos y arrepentirnos y que nuestro arrepentimiento sea de acuerdo a la falta cometida y aparte de eso, nuestro arrepentimiento tiene que ser que no volver a caer en ese pecado. Pero si nos arrepentimos y seguimos cayendo en ese pecado, no nos estamos arrepintiendo, estamos jugando con Dios, estamos jugando con nuestra alma, estamos jugando con nuestro futuro, porque Dios no tiene parte con el pecado. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, Dios no está obligado a perdonar a todo el que se arrepiente. Esto es algo, una expresión, una declaración realmente fuerte que usted está oyendo en este momento, pero está completamente basado en la palabra de Dios. Judas se arrepintió de haber entregado a Cristo y su arrepentimiento no fue aceptado por Dios. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 27, versículos 3 y 5. Dice así, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, oigan esto, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No fue aceptado el arrepentimiento de Judas. Tengamos temor de Dios.
Dios no es, solamente acepta el arrepentimiento de los que realmente son tocados por Dios y los que realmente tienen un arrepentimiento profundo y aparte de eso a los que Dios quiere aceptar el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no viene de nosotros. El arrepentimiento nos lo da Dios a través del Espíritu Santo y el arrepentimiento es una bendición de Dios que nosotros tenemos de atesorar. Mientras el Espíritu Santo nos redarguye, estamos en bendición porque Dios se está ocupando de nosotros, porque estamos en la gracia de Dios. Vamos a ver lo que dice así. Vamos a leer en Hechos capítulo 11, versículo 18, dice de la siguiente manera. Esto es cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Dijeron así, entonces oí de estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estos son los discípulos que andaban con Pedro cuando fue y le predicó a Cornelio. También a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don, es una bendición, es una misericordia de Dios. Nadie se va a arrepentir. Realmente nadie se va a arrepentir si no es tocado por el Espíritu Santo. Y aquellas personas que juegan con el arrepentimiento, he oído personas decir, bueno, yo me arrepiento después y Dios me perdona y se acabó. No saben lo que están hablando. No, están en la carne, no conocen a Dios, porque el temor de Dios lleva a la persona a no pecar, lleva a la persona a apartarse del mal para agradar a aquel que lo llamó, a aquel que dio su vida en el Calvario, el que derramó su sangre para salvarlo. Entonces, si alguno ha conocido a Cristo, no anda en pecado, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, tengamos temor de Dios. El arrepentimiento es algo precioso que Dios nos da y cada vez que sintamos en nuestro corazón arrepentido por algo, debemos de buscar un lugar y humillarnos delante del Señor y pedir perdón, porque el arrepentimiento es una bendición de Dios para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años estudiando y enseñando la palabra del Señor, andando por las sendas antiguas. El Señor me ha permitido escribir muchos libros de profecía, de doctrina, sobre el Apocalipsis, sobre revelaciones, sobre el crecimiento de la iglesia. Y voy a dejar un link en la descripción del video para aquellas personas que quieran profundizar más en las cosas espirituales, lo puedan conseguir en Amazon. También estoy dejando 2 videos por acá que van a ser de bendición para usted. Y le invito para que sea partícipe de compartir el Evangelio con más personas en el mundo entero. Tan sencillo como suscribiéndose a este canal y dándole like a este video. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero y usted será partícipe de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.